Comunicación con el doctor Oscar Germán Latorre. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Buen día, Elio. Estamos hablando acá de la imputación de la fiscal María Estefanía González a la Sí, familia Ijasi. Y sí, estamos leyendo un poco la imputación donde describe que la familia Ijasi se valió de documentos falsos para, a ver, un poco evitar pagar el canon o lo que verdaderamente debería de pagar en aduanas por impuestos, ¿verdad? sí. Que, Bueno, esa imputación evidentemente se funda en la resolución emitida por el administrador de aduanas del aeropuerto Guaraní, que consideró comprobada la existencia de infracciones aduaneras de defraudación y de contrabando en una resolución absolutamente viciada de nulidad, porque no se precisan cuáles son concretamente los hechos configurativos de esas infracciones. Se imponen multas, pero no en ningún lugar de la resolución se determinan la cuantía de esas multas. Y además quebranta el principio de legalidad porque la ley dice, el Código de Aduanero dice, de que solo habrá infracción aduanera de contrabando cuando el hecho no constituya defraudación. sí, o uno u otro, Es una cosa u otra. sí. Y sin embargo, la, dirección, la administración de aduanas del aeropuerto Guaraní impuso al mismo tiempo infra, multas por ambas infracciones, que nunca fueron precisadas tampoco. O sea, es una resolución de cumplimiento y ejecución imposible, porque ¿cómo la aduana va a poder, en el supuesto improbable de que esa resolución quede firme, cómo va a ejecutar esa resolución si uno examina línea por línea y no va a poder determinar jamás cuál es el monto de la multa? Remitieron la copia de la resolución, no advirtieron a la fiscal interviniente que la empresa España Informática había planteado un recurso de apelación y que posteriormente fue ya producida la denegación tácita, fue planteada una acción contenciosa administrativa que obra en el Tribunal de Cuentas. Lo más sorprendente de este caso es que, habiendo quedado firme ya por denegación tácita esa resolución, la Dirección Nacional de Aduanas saca dos resoluciones consecutivas por las que extiende el plazo de 20 días hábiles para expedirse sobre el recurso de apelación, alegando la complejidad de las cuestiones planteadas Rec- por España Informática. Entonces, doctor, recurso de sí, reconciliación en realidad, recurso de apelaciones de apelación en la aduana. en la aduana. Ok, Está previsto en el Código Aduanero. ok. Entonces, realmente la resolución es un verdadero adefesio y creo que la Dirección de Aduanas, precisamente con motivo de esos errores en que se incurrió, sigue sacando esas ampliaciones del plazo para expedirse sobre el recurso de apelación Sí, cuando definitivamente ya perdió la competencia, porque al quedar, digamos, al producirse la denegatoria tácita, la competencia de la parte administrativa, en este caso, de la Dirección Nacional de Aduanas, concluye y queda habilitada exclusivamente la vía judicial. sí. Entonces, con ese antecedente, la Fiscalía
imputó a toda la familia Hijazi sin precisar cuál era el grado de participación en el hecho, a pesar de que en algún párrafo dice que fue el señor Khalil Hijazi el que se encargaba de realizar y presentar los despachos aduaneros. Otro tema es de que la propia aduana reconoce de que las operaciones de despacho realizadas por España Informática, todas fueron sometidas al canal rojo, que significa un examen minucioso de la documentación presentada, que la aduana reconoce que fue la original, como también de las mercaderías. O sea, la rigurosidad del control aduanero por distintos funcionarios que son, inclusive en varios casos, comisionados desde Asunción para intervenir en esa verificación, está documentada y obran los registros de la aduana, y se pretende contrarrestar y restarle principio de legalidad a esos actos administrativos con documentos presentados por una persona que nadie conoce, que presentó un total de 2.800 fotocopias autenticadas de supuestas facturas de origen, autenticadas por un escribano público que tiene antecedentes por producción de documentos de contenido falso y que se encuentra suspendido por la Corte, y además, según la información que tenemos, tiene orden de captura pendiente. Lo que en ese momento, obviamente, eso lo vamos a tener que debatir ya durante la tramitación de la investigación. Lo que no se puede admitir es de que toda la familia fue imputada, parecería simplemente por tener el apellido Hijazi, que la verdad es que por una cuestión relativa a cuestiones de guerra y de hambre en Líbano, las familias, muchas miles de familias tuvieron que emigrar, miles llegaron a Paraguay, y de esas miles, hoy alrededor de 900 personas que viven y residen en la zona de Alto Paraná son de apellido Hijazi, provienen de la misma región, del mismo pueblo, y obviamente tienen relaciones de parentesco cercano o lejano, pero que en ningún caso puede autorizar a nadie a simplemente descalificar como personas, quebrantar su dignidad y ponerlos como presuntos criminales por el hecho de que estarían vinculados a una persona que en este momento está requerida por la justicia americana con el apellido Hijazi, con los que nunca han tenido vinculación comercial alguna. Ya. Este tema, mi querido Marcos, esta denuncia que se presentó, que primero en aduanas y luego en la fiscalía, forma parte de un esquema sumamente grave que se ha venido implementando. Se hacen denuncias absolutamente alocadas con el propósito de primero extorsionar a las personas y finalmente tratar de sacar réditos con el supuesto beneficio, la participación en las multas. Entonces, meten cualquier cosa, recurren a documentos falsos
el denunciante para nosotros es simplemente un testaferro. Vamos a presentar y a exponer los detalles de la extorsión que han sido víctimas la firma España Informática y sus directores, y con la confianza de que la Fiscalía, cuando compruebe con detalles los documentos que oran en la aduana, ¿verdad?, que tienen la presunción de legalidad por imperio de la ley, comprenda de que esto fue simplemente una farsa, una denuncia falsa, y que este caso concluya con un sobreseimiento definitivo. Doctor, cuando estás hablando de extorsión, ¿estás hablando de extorsión del denunciante o desde el propio Ministerio Público? No. Ninguna cuestión con relación al Ministerio Público. Mis representados ni conocen al señor Hola. hola. Sí. Mis representados no conocen al denunciante, nunca tuvieron relación alguna con él. De modo que las extorsiones vinieron de parte de otras personas que mis representados van a dar a conocer a la Fiscalía en el momento en que el Ministerio Público los convoque para prestar declaración indagatoria. Ya. O sea, este es un sistema que tiene que acabar definitivamente. Y lamentablemente nosotros en este momento tenemos que soportar ser imputados, aparecer en las páginas de los diarios como supuestos criminales, ¿verdad? Y además con la consecuencia de una paralización absoluta de sus actividades comerciales, con la cancelación de todas sus cuentas corrientes y con una medida cautelar de arresto domiciliario que venía ribetes de verdadera prisión, porque era con custodia policial permanente, que felizmente fue anulada por el Tribunal de Apelación. Ahora vamos a ver cuál es la nueva medida cautelar que le es impuesta por el juez penal de garantías que va a atender el caso. Sí, a ver un poco, doctor, justamente estamos leyendo también lo que la Cámara de Apelaciones decía, y le resaltaba al juez del MAS que él no podía haber dado arresto domiciliario más una fianza real, que eso el código no permite, que obviamente ya es exagerado, ¿verdad? Y le decía, si tenés los elementos suficientes establecidos en el 242, no sé, ¿era una prisión o una salida alternativa a la prisión? Lo que pasa es que hay aparentemente una confusión tremenda en ciertos juzgados, en el sentido de que esta caución que se ofrece no tiene relación alguna con el monto de la causa. Sí. Tiene relación con una cuestión relacionada a la garantía de continuar a disposición de los mandatos del juzgado. Cuando la persona no tiene recursos, la ley, el Código Procesal, le impone al juez aceptar su caución juratoria. Y lo que hizo el juez es establecer un monto de 2.500 millones de guaraníes para cada uno de los imputados, sin considerar que los mismos
sostuvieron de que no tienen bienes propios, que no tienen más recursos que sus ingresos mensuales, que ascendían en algunos casos a 5 millones de guaraníes. Entonces, realmente hay una mala praxis, hay un mal entendimiento con respecto al concepto por el cual se tiene que imponer cauciones reales a los imputados. No me refiero exclusivamente a este caso, sino en general. ¿Qué Sí. sentido tiene? Si a mí un juez me decreta la caución como caución real, dar un inmueble o dinero en efectivo por un valor de 2.500 millones de guaraníes, bajo la amenaza de que en 15 días no cumplo con ese emplazamiento, van a revocar la medida sustitutiva y van a decretar la prisión. Definitivamente yo diría, ahórrense los 15 días, porque definitivamente no voy a poder cumplir esa caución. Y eso no tiene nada que ver con mi predisposición a mantenerme a disposición del juzgado. Así es como se están llenando las cárceles y lamentablemente no se ha encontrado ni por vía de acordadas ni por vía de reformas legislativas un mecanismo para que los jueces entiendan de que ellos están jugando con la dignidad de las personas que gozan de presunción de inocencia. No es posible decretar la prisión con una imputación como en este caso, que se basa en un relato que se recoge a partir de datos absolutamente falsos como son los que fueron proveídos por la Dirección de Aduanas en la resolución que comentamos. Estábamos hablando y hasta parecía chistoso, doctor, acá entre algunos colegas y con los periodistas del medio, y decíamos, imagínense si a uno le decretan prisión preventiva y le piden otra vez una caución real. O sea, si te decretan un arresto domiciliario, ¿por qué pedirte caución real? A más del arresto, ¿verdad? Absolutamente, pero aun cuando la caución real pueda ser decretada, tiene que ser razonable, Otra vez, acorde claro. con la disponibilidad económica del sujeto que está sometido a proceso. Sí, Pero esa caución parecería que fue impuesta precisamente para que no se cumpla y que se derive luego de una prisión preventiva. sí, sí. No, totalmente de acuerdo. O sea, imagínense a una persona que no tiene recursos suficientes, no sé, decirle que tiene que poner $1.000.000 como caución, ¿verdad? Es ilógico, es imposible, Son, ¿verdad? en realidad son casi 2.800.000 la caución impuesta. Sí, sí, esa es la caución impuesta. Eh, y bueno, doctor, vamos a ver quién es el juez designado para el tratamiento de la medida cautelar. Así es, estamos expectantes de eso. Muchísimas gracias, doctor, por tu predisposición y bueno, y estamos en contacto. Bueno, un placer, con mucho gusto. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Oscar Germán Latorre